El arroz es un cereal que proviene de los países tropicales de Asia. Es de la familia de las gramíneas. Este se cultiva desde hace casi 10.000 años en terrenos pantanosos y se convirtió en la base de alimentación de los países orientales, por lo que se volvió un alimento de gran consumo. El arroz tiene como características lo siguiente. Es un cereal agradable de sabor neutro y poco original, por lo que se combina con la mayor parte de platillos a base de carne, ave, mariscos, pescados y salsas como la de tomate y curry. La cantidad adecuada de arroz por comensal es de 1/4 y tener en cuenta que cuando éste se cose triplica su tamaño. Se extrae de la harina de arroz o crema de arroz que se utilizó en la alimentación de los recién nacidos. Existen dos tipos de arroz. El arroz común blanco, que son granos cortos y redondos. Este es más económico que el de grano largo y su ventaja es que se cuece más rápido. El arroz de granos alargados es más fino y más caro que el común. Este tarda más en cocerse, pero se hincha mucho y una vez cocido queda perfectamente separados. Si la cascarilla que lo envuelve por la que contiene quedan únicamente el almidón, queda muy blanco una vez que este está cocido. El otro tipo es el arroz integral. Este arroz es entero que se presenta con la cascarilla externa que lo envuelve. Gracias a esto, este arroz tiene un contenido mayor de vitaminas y proteínas. También este puede ser corto o largo y se prepara como guarnición y tiene un sabor muy parecido al de una nuez. Usos. El arroz tiene una importancia culinaria primordial en toda Asia, Medio Oriente, Estados Unidos, gran parte de África y América Latina. En muchas culturas, una comida no es comida sin arroz. Este se puede cocinar al vapor, saltear, hornear o hervir según el plato y la cocina. Se usa en platos salados como dulces, ideal para preparar risotos, paellas, sopas, rellenos, ensaladas y postres. Conservaciones. La conservación para el arroz es fundamental para mantener su calidad y evitar la aparición de contaminantes. 1. Almacenamiento. Guardar en recipientes herméticos para evitar la humedad, insectos y otros contaminantes. 2. Lugar fresco y seco. Almacenarlo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor como estufas o radiadores. 3. Evita la humedad. Puede provocar moho. Hay que asegurarse de que el recipiente esté seco antes de guardar el arroz y evita almacenar cerca de zonas húmedas, fregadero o nevera. 4. Protección contra insectos. Colocar una hoja de laurel o clavos de olor en el recipiente. Existen varios métodos para cocer el arroz. Una vez seco, debe preocuparse de que el grano quede suelto sin apelmazarse. Lo que tenemos que cuidar es no moverlo, cocerlo a fuego lento y usar solamente la cantidad necesaria de líquido, que casi siempre es el doble que la cantidad de arroz. Los sistemas de cocción son arroz pilaf o pilau. Este tiene como característica una preparación que es muy usada como guarnición. Este arroz debe estar limpio y seco. Primero se pone un cuerpo graso muy caliente y termina su cocción tapado en horno. Para la preparación son 300 gramos de arroz, cebolla picada, 6 decilitros de caldo y 50 gramos de mantequilla. La técnica para realizar este arroz es sofreír la cebolla en la mantequilla sin que tome color. Agregar el arroz y sofreír durante 2 minutos, después mojarlo con el caldo, taparlo y cocerlo en el horno durante 20 minutos más.
Por último, desgranarlo con el tenedor y ponerle mantequilla. Arroz hindú. A este también se le conoce como arroz a la india. Este arroz se somete a una cocción en abundante agua hirviendo destapado. Se compone por 300 gramos de arroz, 4 o 5 litros de agua. La técnica para cocer este arroz es cocer el arroz en agua, escurrirlo y lavarlo en agua fría. Escurrirlo de nuevo, extenderlo sobre una plancha y secarlo al horno. Arroz a la mexicana. Este arroz tiene que quedar muy esponjado pero sin que el grano se reviente. Se prepara blanco, de color rosado o verde. La composición de este arroz es de 200 gramos de arroz, medio litro de agua o caldo, aceite para freír, cebolla y ajo. La técnica para cocer este arroz es remojar el arroz en agua caliente durante 10 minutos, enjuagar con agua fría, escurrirlo y secarlo perfectamente. Después dorarlo en abundante aceite hasta que empiece a tomar color. Escurrir el exceso de aceite, agregar la cebolla y ajo o salsa que esta fue preparada para sazonar. Por último, agregamos el caldo o agua, tapamos el recipiente y dejamos que se cueza a fuego suave hasta que se consume el líquido. Para variar el color del arroz al momento de dorarlo, tenemos que agregarle el tomate o el chile poblano molido con ajo y cebolla. Este se deja estofar un momento y se agrega el líquido. Arroz a la italiana, también conocida como risotto. Los risottos no se sirven muy secos como los anteriores, pero el grano debe quedar entero sin reventarse. La composición de este arroz es de 50 gramos de mantequilla, 250 gramos de arroz, una cebolla, 50 gramos de jamón, 50 mililitros de vino blanco, medio litro de caldo y 50 gramos de queso parmesano. La técnica para cocinar este arroz es calentar la mantequilla y saltear el arroz antes de que tome color. Agregarle la cebolla picada y el jamón. Sofreír un momento y agregarle el vino y el caldo. Luego sazonar y dejar cocer a fuego bajo en la cacerola tapada antes de que el arroz se seque por completo. Añadir el queso y servir enseguida. Arroz al vapor estilo China. Este arroz es un complemento indispensable en los platillos orientales. En la cocina occidental sirve de base para ensaladas o como guarnición de diferentes platillos. La composición de este arroz es de 3 tazas de arroz, 2 litros de agua y una cucharadita de sal. La técnica de cocción del arroz es calentar el agua con la sal. Cuando ésta hierva, añadir el arroz y dejar a fuego bajo durante 10 minutos. Luego vaciar a una coladera grande y refrescar con abundante agua. Poner en la boca de una olla con agua hirviendo y tapar en un lienzo doblado. Dejar en el vapor 15 minutos más y servir enseguida. Arroz en ensalada. Las ensaladas a base de arroz tienen muchas variedades. Se requiere un arroz cocido en agua o al vapor que debe estar seco y bien desgranado. Este arroz se mezcla con un picadillo de pollo, atún, camarones, etc. Se le agrega una salsa fría, ya sea vinagreta o mayonesa. También puede llevar verduras variadas. Esas ensaladas son propias para buffet. Se presentan moldeadas con salsa encima y guarniciones de huevos duros, pimientos, etc. Características nutricionales del huevo. El huevo es un alimento muy completo ya que este se basa de una buena fuente de grasas, proteínas en la que principalmente encontramos la albumina. También podemos encontrar vitaminas y minerales como son el hierro, el calcio y el fósforo. Sabemos que este es un alimento de fácil digestión y asimilación, pero es más recomendable no abusar de su consumo, ya que tiene ciertos residuos
que contienen en gran cantidad y estos pueden producir trastornos principalmente en el hígado. La frescura que debe tener un huevo dentro de la cocina es muy importante, ya que así tienen mejor sabor y son más nutritivos. Y esto hace que se separe fácilmente la clara de la yema. Un huevo fresco a simple vista se tiene que ver o tiene que tener cáscara gruesa y sólida, tiene que ser de color blanco, puede ser ligeramente rosado y se ve traslúcido al ponerlo contra la luz. Ah, ya que un huevo que no está fresco presenta puntos oscuros o cámaras de aire que se le notan al observarlo en la luz. Su yema es aplanada y su clara no es tan fluida y aparte es delgada. Otro método para saber si los huevos están frescos o no es colocarlos en un recipiente con agua y el que se va para abajo es fresco y el que sube a la superficie no está tan fresco. Dentro de la cocina es muy importante fijarse en la frescura de los huevos, ya que así tienen mayor sabor y son más nutritivos. Los huevos frescos presentan las siguientes características: la cáscara gruesa y sólida, de color blanco ligeramente rosado. Se ven translúcidos al ponerlo contra la luz, al partir la yema parece abultada y la clara densa y firme. La clasificación de técnicas y métodos de cocción se divide en 3 grupos. El primero es cocido dentro de su cascarón. Este contiene los pasados por agua, que son tibios, los mollets y los duros. El número 2 es cocido sin cascarón y sin mezclar, que se encuentran los ponchés, que son los escalfados, cocoté, los moldeados, al plato y fritos. Y el tercero y último son cocidos sin cascarón y mezclados, que estos son revueltos, omelette o en tortilla. Los usos del huevo son muy variados, son cocidos dentro de su cáscara, cocidos sin cáscara y sin mezclar, y cocidos sin cáscara y mezclados. El uso del huevo es muy variable ya que se utiliza mucho tanto en la cocina como en la repostería. En la cocina se emplea para ligar salsas y sopas, en repostería se usan para elaborar cremas, flanes, bizcochos, masas, merengues y etc. Conservación. Es importante fijarse en la frescura de los huevos, ya que así tienen mejor sabor, son más nutritivos, más fáciles en la separación de clara y yema y son mejores en las operaciones de batido y horneado. Sistema de cocción. En cocina se emplean para ligar salsas y sopas, en salsas emulsionadas, en confección de entremeses, albóndigas, etc.